Amigas y amigos, compañeros y compañeras, desde esta humilde tribuna, aquí, con este video muy casero, quiero dirigirme a ustedes como ciudadano de la República de Chile, como un simple trabajador, como un simple obrero, como un simple empleado, como un hombre que tiene una profunda preocupación por los hechos que ocurren hoy día en Latinoamérica. Seguramente para muchos de ustedes no tiene importancia. Ven la televisión, escuchan las noticias que dan los medios de comunicación locales y no va más allá. Otros muchos postean algunas cosas en el Facebook, en el WhatsApp o en distintas redes sociales. Pero no hay conciencia para entender la gravedad de los hechos que hoy ocurren en Latinoamérica. La gravedad de los hechos en el sentido, les hablo, del intento de invasión a Venezuela, en la intervención ilegítima orquestada por el gobierno de los Estados Unidos de América hacia Venezuela, y donde muchos creen que es solamente porque está ahí el presidente Maduro. Desde hace mucho tiempo, el imperio norteamericano ha pretendido el dominio de toda América Latina. Sin embargo, la porfiada actitud de los pueblos la ha impedido y ha mantenido al margen las intenciones. Sin embargo, el historial de Estados Unidos de intervenciones militares en Latinoamérica es larga. Y nosotros, los chilenos, sabemos muy bien de eso. Fuimos capaces de soportar la dictadura más feroz y sangrienta que haya sido la historia con la dictadura militar de Augusto Pinochet. Cientos de torturados, cientos de desaparecidos, cientos de masacrados. Bombardeo al Palacio Presidencial y la usurpación de todas las conquistas de los trabajadores. Nos preguntamos entonces, ¿a dónde está la mejoría cuando interviene Estados Unidos sobre nuestros países? Mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos hoy, después de la intervención de Estados Unidos aquí, cuando le pagó a los traidores de las Fuerzas Armadas para que impusieran un golpe de Estado contra el legítimo presidente constitucional de Chile, el doctor Salvador Allende? ¿Cómo estamos hoy? Mírennos, mirémonos. ¿Qué es lo que tenemos de bueno hoy? AFPs que nos roban minuto a minuto. ISAPRES que nos roban minuto a minuto. Un sistema previsional asqueroso. Una legislación laboral al servicio de unos pocos. Una salud precaria. Una corrupción instalada a lo largo y ancho de este país, tanto en el empresariado, en las Fuerzas Armadas, en los carabineros,
y en una parte de la clase política que dirige la derecha. Mirémonos, ese es el resultado de la intervención de Estados Unidos aquí en Chile. Y nos roban a diario nuestras riquezas naturales, nuestro cobre, nuestro litio, nuestro hierro. Miren nuestra educación cómo está. ¿Cuánto cuesta educar a nuestros hijos? ¿Cuánto cuesta ganarse la vida con sueldos mínimos miserables? Ese es el resultado de la intervención de Estados Unidos aquí en Chile. Y hoy, desgraciadamente, tenemos un gobierno y que no entendemos muchas veces por qué tenemos un gobierno de este tipo, de derecha, que es capaz de violar la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, reconociendo al señor Guaidó, reconociendo a ese señor que se autoproclama presidente de la República, desconociendo el derecho internacional, sin conocer ni siquiera la Carta Fundamental del país Venezuela. Entonces, ¿cuánto tenemos que pensar? ¿Saben ustedes lo que significa que hoy Estados Unidos logre imponerse e invadir a Venezuela, auspiciado por los gobiernos satélites y lacayos, como el gobierno de Chile, el gobierno de Brasil? ¿Saben ustedes lo que significa una intervención? Como sea, como quiera que sea, lo mínimo son 100.000 heridos y unos 20.000 muertos. Ustedes no logran entender cuánto no miente la prensa chilena. Cuánto miente porque está al servicio de un gobierno que es satélite, que no es capaz de imponer su soberanía y ponerse los pantalones y decir, por lo menos, mire, yo me abstengo. No. A minutos de que el señor Trump reconociera a este señor que se autoproclamó presidente de Venezuela, nuestro presidente, nuestro gobierno, hizo exactamente lo mismo, poniendo en desprestigio nuestra política exterior. Siempre nosotros debemos hacer respetar la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. La no intervención de otros países en los asuntos internos de otros países. El respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. Esas son las bases fundamentales que debemos todos respetar a nivel mundial. Todo aquel país que intente amenazar a otro país es un acto ilegal. Que intente intervenir en otro país es un acto ilegal. Que intente imponer un gobierno a su gusto en otro país es un acto ilegal. Por lo tanto, lo que hoy ocurre en Venezuela, contra Venezuela, es un acto absolutamente ilegal. No importa quién sea el gobierno, no importa qué país sea, no podemos permitir que una potencia poderosa pueda invadir a un país porque piensa distinto.
Una intervención en Venezuela, hoy, como lo quiere Estados Unidos, es un fracaso y es una masacre a Latinoamérica. Hoy, nuestro compromiso como ciudadanos de este país y de cualquier país de Latinoamérica es hacer respetar la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. La no intervención y el legítimo derecho de los venezolanos a solucionar entre ellos sus controversias. No hay ninguna otra solución. Cualquier otra es ilegal. Pero saliendo de esto, una intervención de cualquier tipo y el aplastamiento del gobierno legítimamente constituido en Venezuela es una agresión a todos los pueblos de América. Es una agresión a todos los chilenos, a todos los latinoamericanos, a los ecuatorianos, a los pueblos de toda Latinoamérica. Porque está en riesgo todos nuestros recursos naturales. Porque mañana ya no será Venezuela, será también Bolivia, será también Cuba, puede ser también Argentina, Brasil. Porque al fascismo imperialista lo único que le interesa son los recursos naturales de nuestros países. Nada más que eso. No le interesa la democracia de Venezuela. Mirémonos nosotros cómo estamos. Y si miramos más allá, miremos cómo está Irak. Miremos cómo está Siria. Miremos cómo está Libia. Allí donde intervino la fuerza militar, países que están masacrados, molidos, donde sus capitales fueron bombardeadas, donde miles y miles de niños murieron por el solo capricho de tener ellos el control de esos sectores. ¿Qué le interesa a Estados Unidos de Venezuela? Su petróleo, su ubicación geopolítica, que estratégicamente es importante. Le interesa establecer el dominio para que desde ahí, como plataforma, pueda avanzar hacia Bolivia. Colombia es un satélite que le entrega a diario sus recursos naturales. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Solo nuestros recursos naturales. Es un depredador en potencia. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Por lo tanto, yo no vengo a defender a Venezuela solamente porque está el presidente Maduro. Lo vengo a defender porque está en su legítimo derecho, como pueblo de Venezuela, a tener una autodeterminación. Son ellos, los venezolanos, los que tienen que resolver sus problemas. ¿Cómo nos mienten? Les aseguro que hoy ni siquiera va a salir en la televisión chilena que el gobierno ecuatoriano estaba hace algunas horas impidiendo el retorno de 200 venezolanos que quieren volver a su patria, solamente porque es un gobierno traidor que se ha puesto al servicio del imperio yanqui. Felizmente la diplomacia pudo conseguir que esos 200 venezolanos puedan volver a su patria, porque así lo sienten,
porque es su patria y ven que está siendo agredida por Estados Unidos y sus lacayos. Nadie nos ha dicho en estos medios que tenemos nosotros aquí que en estos 2 últimos meses más de 12.000 venezolanos han vuelto a su patria. Que desde Chile más de 680 venezolanos han vuelto a su patria. Porque por muchos problemas que hayan, están dispuestos a defender su patria de la agresión imperialista. ¿Y por qué saben que ya no serán discriminados? Porque saben también que muchos se equivocaron. Muchos dijeron, a muchos les dijeron que acá estaba el paraíso, que en América, que en otros países de América estaba el paraíso. Y ellos salieron. Porque es cierto, Venezuela tiene una crisis económica, es cierto. Pero muchos no se han preguntado. No se han preguntado por qué se produce esto. Muchos creen que esto es producto del gobierno de Maduro o de las políticas de Maduro o de las políticas del socialismo. Mentira, 1000 veces mentira. Bernard Brigham dijo en algún momento, y permítanme leerlo: todavía hay millones de personas en el mundo que siguen creyendo que la crisis que vive actualmente Venezuela es por culpa del Nicolás Maduro y no del brutal bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, porque ellos ya no tienen el dominio y el control del petróleo de ese país. Y porque los medios de comunicación hacen odiar al oprimido y aplaudir al opresor. Y esa es una verdad. Los medios de comunicación, adictos al sistema neoliberal e imperialista, te mienten minuto a minuto para que tú creas, para que tú pienses que eso es así. Pero la crisis que vive Venezuela es producto del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos. Es producto del bombardeo de noticias falsas y mentirosas que tratan de manipular a la población mundial para crear una presión y hacer desistir al legítimo gobierno de Venezuela. Así lo hicieron en Chile, cuando nos decían que estábamos muriendo de hambre en los años 70. Mentira. Este pueblo chileno trabajaba minuto a minuto, miles de jóvenes en trabajo voluntario, tratando de levantar el país. Sin embargo, como vieron que era invencible, desde ese punto de vista, optaron por el golpe de Estado, aprovechándose de los cobardes y traidores militares que impusieron la dictadura en aquellos años. La misma política, la misma máquina de la CIA es la que trabaja a diario para que nosotros no vayamos no vayamos creyendo que eso es así. Es mentira. El gobierno de Venezuela, pese a su crisis, pese a todo, ha levantado su país. El pueblo trabajador, la clase obrera, está emergiendo.
Miren las calidades de poblaciones y edificios al servicio de los trabajadores que hay en Venezuela. Búsquenla. Véanla. Pero Venezuela seguirá resistiendo. En este momento el Consejo, Estados Unidos ha llamado a reunión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la crisis de Venezuela. Pero no será capaz de sacar ninguna resolución. Porque para que puedan hacerlo, necesitan que al mínimo 3, necesitan tener un quórum absoluto, mínimo, para tomar una resolución. Hoy, China y Rusia, como miembros permanentes del Consejo, ya han declarado su posesión. Venezuela tiene un gobierno constitucional y no hay derecho de ninguna parte para hacer una intervención. Venezuela no es un peligro para el mundo. Por lo tanto, habrá que buscar formas de diálogo si hay controversias, pero no debe haber intervención. ¿Qué es lo que buscaba Estados Unidos? Utilizar este instrumento para aprovecharse e intervenir militarmente a Venezuela. En la OEA tampoco consiguieron resultados. Solo una declaración piñuzla, solo una declaración vaga, porque no pudieron emitir una resolución, porque solo 18 de sus miembros fueron capaces de firmar eso. Los otros dijeron no. Cualquier otra solución, menos la intervención, menos la guerra. También pretendían por esa vía. Del Grupo de Lima no me voy a referir porque no tiene ningún sentido. Solo son lacayos, serviles al imperio, que no son capaces de reconocer y actuar en consecuencia con lo que ellos mismos aceptaron como países, defender y respetar la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. Yo los llamo a una reflexión. ¿Cómo se sentirían ustedes como ciudadanos si por mucho que no nos guste un gobierno, venga una potencia mundial a invadir nuestra soberanía y a imponer un gobierno al servicio de ellos y no a lo que queremos nosotros? ¿Cómo se sentirían ustedes como ciudadanos? ¿Cómo se sentirían ustedes como chilenos que una potencia como China nos venga a intervenir militarmente aquí? O una potencia americana, o los alemanes, o los gringos norteamericanos. Bueno, ya lo hicieron una vez. Ustedes saben cómo se sintieron. Las generaciones saben lo que significa una intervención militar. Aquí no la hicieron directamente, pero da igual. El resultado es el mismo. Entonces, la crisis que vivimos hoy es de América Latina y no solamente de Venezuela. La crisis que vivimos hoy nos afecta a todos. Y por eso digo siempre, defender a Venezuela es defender la dignidad de América. Y desde aquí aprovecho de saludar la heroica y valiente actitud del presidente Maduro de romper relaciones con Estados Unidos. Puta que hay que tener cojones para decirle al imperio y pegarles, disculpen la expresión, una patada en la raja para que se fueran de Venezuela.
Puta que hay que tener cojones. Seguramente, como dijo Chávez, comerán piedras, pero la dignidad de Venezuela está en lo alto. Y está en lo alto también la dignidad de América. ¿Qué país de Latinoamérica, excepto Cuba, ha sido capaz de decirle al imperio: fuera, basta de intervención? ¿Cuándo Chile le va a decir a las transnacionales que se vayan y que nos entreguen nuestro cobre, nuestro litio? ¿Cuándo el gobierno de Chile le va a decir a las 7 familias privilegiadas de este país que el mar es nuestro y de todos los chilenos? ¿Cuándo Chile, el gobierno de Chile, va a ser capaz de acabar con la corrupción, la drogadicción? Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Qué grande la dignidad del pueblo de Venezuela. Más allá, si nos guste o no, el gobierno de Maduro podrá tener miles de errores, como todos los gobiernos y como todas las personas. Yo, es cierto, y ustedes y más de algunos se estarán preguntando, sí, yo hablo como ciudadano, pero además sí soy comunista. Y como comunista soy antifascista, soy antiimperialista. Y por lo tanto, bajo esos principios, defiendo a Venezuela, a su gobierno y a su pueblo, como defenderé a cualquier país que esté amenazado por una intervención militar. No importa si mañana es Brasil, si mañana es Cuba, si mañana es Argentina, no importa. O si es Siria, si es Irak, si es Rusia. Bajo esos principios siempre defenderé el derecho internacional, el respeto al derecho internacional, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a los derechos humanos. Quiero terminar esta intervención tan humilde y tan sencilla como ciudadano de este país, diciéndole a los venezolanos: vuelvan a su patria. Allá está la esperanza, porque el socialismo es esperanza para la humanidad. Vuelvan a su patria, porque es necesario defenderla de las mazmorras del imperialismo. Vuelvan a su patria. Los queremos mucho. Y si cuanto más nos podemos apoyar, y si no existe la posibilidad de volver, sepan ustedes que tienen la fraternidad de este pueblo chileno y de este ciudadano para abrazarlos y decirles que estamos con ustedes. Y que no me falta, en lo personal, que no me falte el ánimo, si así fuera necesario, para ir a Venezuela a defender la integridad de Chile, la integridad de América. Amigos y amigos, compañeros y compañeros, que viva Venezuela, que viva Cuba, que viva Siria, que vivan los pueblos libres de América, que vivan los pueblos libres del mundo, que vivan los pueblos que a diario luchan por salirse del yugo imperial, que vivan los trabajadores que luchan por su independencia y por sus conquistas. Viva Chile, viva el pueblo, que vivan los trabajadores. Gracias, compañeros.